Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bienvenidos todos a esta conferencia virtual denominada el catastro multipropósito como punto de partida para los territorios inteligentes, que hace parte del ciclo de capacitación en restitución de tierras. Con la creación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se traza el curso de la acción para transformar las condiciones que harán posible acelerar el crecimiento económico y la equidad de oportunidades. En este sentido, se procura definir la gestión catastral como un servicio público y el catastro con enfoque multipropósito como una herramienta para consolidar la equidad y la paz con legalidad. De esta forma, la información que se genera a partir de la aplicación de esta herramienta debe servir como un insumo fundamental en la formulación e implementación de diversas políticas públicas, brindando una mayor seguridad jurídica, eficiencia del mercado inmobiliario, además de fomentar el desarrollo en el ordenamiento territorial, pues sus datos están integrados con el registro público de la propiedad inmueble. Es digital e interporable con otros sistemas de información del territorio y provee instrumentos para una mejor asignación de los recursos públicos y el fortalecimiento fiscal de los territorios. La conferencia de hoy tiene como propósito presentar la labor realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco del catastro multipropósito, sus ventajas, misión, visión, funciones y objetivos en el territorio colombiano. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la señora Luzdari León Sánchez, ingeniera catastral, magíster en gestión urbana y especialista en evaluación y desarrollo de proyectos. Es experta en estudios prediales, avalúos, gestión de suelos y hábitat, y actualmente se desempeña como contratista de la Subdirección de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Ingeniera Luzdari, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica. Un saludo especial y extensivo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. En primer lugar, y también como parte extensiva del saludo y del aprecio que tenemos con ustedes, les envío un saludo muy fuerte a la doctora Olga Lucía López, directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quien ha liderado todo este proceso de modernización, transformación y sin duda proceso histórico y coyuntural del cambio de la gestión catastral. Para la presentación del catastro multipropósito como punto de partida para los territorios inteligentes, voy a compartirles la siguiente presentación que espero que les facilite y les presente todos los avances que en materia de gestión catastral hemos tenido en el marco de este Plan Nacional de Desarrollo. Inicialmente, nuestro punto de partida es este COMPES, el COMPES 3958 del 2019, con 3 grandes ejes temáticos y orientadores de toda la política de catastro multipropósito en nuestro país. Potencialización de las capacidades territoriales, de tal forma que se promueva corresponsabilidad, colaboración y especialización de los entes territoriales en la actualización y en el uso de la información catastral. La información catastral no es finita, es un proceso infinito. La gradualidad en la cobertura. La única forma de llegar a una meta tan ambiciosa de un año 2025 actualizado es que planteáramos una gradualidad en los procesos de actualización, en la modernización y en los procedimientos y retos que actualizar todo nuestro territorio implica.
y el impulso al uso de la información catastral como base fundamental a través de la implementación del principio de la interoperabilidad y el multipropósito. Promover la información catastral tanto a nivel de áreas de servicio público y privado es una manera en la que garantizamos que esta información va a brindar datos de soporte para el diagnóstico de los territorios, pero también se va a permitir retroalimentar con otro tipo de información que generan los diferentes actores vinculados en la gestión territorial. Nuestros grandes ejes fundamentales. Desde la política pública, hoy día ya la gestión catastral es un servicio público, en donde de manera articulada con todos los actores que tienen que ver, debemos sacar adelante la actualización en debida forma. Se expidió en el marco del Plan Nacional de Desarrollo el decreto 1983 del 2019, que establece los requisitos que deben cumplir aquellas entidades públicas interesadas en liderar directamente su gestión catastral como gestores catastrales. Se define claramente el enfoque multipropósito, los puntos de partida y las denominadas capas no parcelarias. Y se expide el decreto marco, que es el decreto 148 de 2020, en donde de una manera clara, precisa, puntual y detallada describe procesos, procedimientos, definiciones, articulaciones, roles, obligaciones de todos los actores que hoy nos vemos abocados a ser responsables de la gestión catastral. En materia de financiamiento, estamos hablando ya de modelos que facilitan la estimación de los costos, motivar y diseñar incentivos económicos asociados a la actualización, crear líneas de crédito especial que ya se tienen y todo esto en el marco de un seguimiento permanente a nivel interinstitucional. A nivel de bases de datos, necesitamos hablar de manera coordinada, necesitamos unificar el lenguaje, unificamos la semántica a través de del modelo LADM Colombia y también recomendamos la integración de sus registros oficiales asociado a la construcción de observatorios inmobiliarios que permitan monitorear, consolidar y describir en debida forma el comportamiento de los territorios. Esto no es posible si no tenemos una estructura moderna, fortalecida y enriquecida con toda la variedad que hoy nos permite y los retos que nos marca la gestión catastral. Y es así como estamos en un diseño de la infraestructura de datos espaciales, estamos en un proceso de modernización tanto del IGAC como de todas las entidades vinculadas y también la simplificación, optimización y virtualización de la mejor manera de los trámites liderados por un proceso liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los retos, los ejes fundamentales, la implementación no se puede sin innovación y tecnología. Estamos llamados a implementar tecnologías que faciliten el levantamiento y mantenimiento de la información. Mecanismos que permitan el intercambio de información de todas las entidades que generen datos, que puedan describir y retroalimentar el territorio. Debemos unificar metodologías de tal forma que los procesos catastrales tengan innovación y sean eficientes. Producir especificaciones técnicas con los cuales todos los nuevos líderes de la gestión catastral estemos hablando en las mismas condiciones, en los mismos lineamientos. Con relación a metodologías de valoración, buscar los esquemas que logren la mejor descripción del componente del mercado inmobiliario y también apoyar de manera interinstitucional a través de esos comités de seguimiento y acompañamiento. La optimización del uso de información lo que va a promover es que se aclaren los roles, los alcances y el valor agregado que tiene el uso adecuado de una información predial actualizada. Conceptos claves desde el sistema de administración de tierras, de las denominadas capas no parcelarias, lo adicional que al territorio va a describir y va a mejorar la descripción de los territorios. Nuestro COMPES 4007, que ajusta esas definiciones y esos lineamientos. Una estrategia de divulgación, capacitación y sensibilización permanente a todos los territorios y actores y un reto importante, crear capacidad a través del fortalecimiento de la oferta académica y, ¿por qué no?, empezar a crear capacidad en la posibilidad de mejorar condiciones de empleo y de oportunidades en los territorios. La pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué la información catastral actualizada tiene importancia para los territorios? Primero, por el uso solamente de la información. Va a permitir
Tomar decisiones, facilita esa toma de decisiones. En temas de infraestructura, componente de gestión predial para infraestructura. Priorización de territorios para identificación de déficit o de superávit con relación a oferta de infraestructura. Servicios públicos para la distribución, para la definición de cargas, para la definición de territorios sobrecargados o de territorios deficitarios. La información catastral actualizada va a facilitar la construcción de los denominados portafolios ambientales, ya sea para la construcción y reorientación de esos territorios en donde nos interesa que se consolide el suelo de protección y la importancia ecosistémica. Y la información catastral es el punto de partida, no constituye el título de los procesos puntuales o masivos de regularización de la tenencia. Regularización, llámese saneamiento, clarificación, adjudicación, restitución o normalización de esa tenencia en todos los territorios. Si tengo información catastral actualizada, puedo mapear el fenómeno y puedo saber y reorientar cuáles van a ser las características de mi política de regularización de tenencia para implementarla en territorio. La información catastral es un insumo clave que facilita la revisión o elaboración de todos los instrumentos de ordenamiento, pero también va a facilitar el monitoreo del impacto que estos pueden generar en los territorios. Puede definir cómo la transformación, la dualidad o el paradigma, la realidad versus la norma, va a impactar de manera puntual o de manera masiva los territorios y cuáles son las mejores dinámicas, tendencias de crecimiento que yo debo entrar a regular o a ajustar a través de mis instrumentos de ordenamiento territoriales. Y la información, por último, lo que hace es fortalecer las finanzas del municipio a través de un cobro justo de un impuesto predial. Ese cobro también oportuno con el recaudo. Y me permite y me facilita la debida implementación de otros mecanismos de captura de valor asociados a los predios. Llámese valorización, participaciones en plusvalía, por ejemplo, las mismas tarifas que si tengo información predial actualizada, puedo monitorear ese tipo de mecanismos y diseñar alternativas que sean acordes a la realidad en mis municipios. Conceptualmente, la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué es y para qué sirve? El catastro sigue siendo el inventario predial, pero un inventario que tiene tres grandes componentes. El componente físico, frente, fondo, configuración, topografía, aguas. Tenencia, condición de tenencia, quién es propietario, poseedor o ocupante, y el tema económico relacionado con el valor catastral. Esta información se denomina la base, y este es el común denominador que para cualquier toma de decisión debemos tener en común. Quienes creamos que las entidades públicas o privadas que generen información, todas deben estar acotadas o circunscritas en este mismo bien común, en este común denominador, el predio. Y esto es lo que nos va a garantizar la generación del catastro. Generamos esta información base y sobre ella lo que buscamos a través de una debida interoperabilidad es empezar a cargar información de tipo no parcelario, con la cual los territorios empiezan a adquirir una reorientación desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de restricciones y de responsabilidades asociadas a un territorio diverso, dinámico y multifuncional. Esperamos allí poder registrar de manera detallada cómo es el relacionamiento entre predios a partir de la información registral, aspectos de tipo ambiental, ya lo vimos, importancia ecosistémica, compensaciones, suelo de protección, estructuras ecológicas, servicios sociales, donde tengo mis déficits, donde tengo la población vulnerable que debo entrar a priorizar, donde puedo armar incluso clústeres, redes o nodos para distribución y acompañamiento de servicios sociales. La debida prestación de servicios domiciliarios, no solo a nivel de acometida, sino a nivel de redes, de ampliaciones, de perímetros. Me lo va a poder alimentar una información catastral actualizada. Localización, importancia, priorización y el enfoque de esos territorios de vital importancia que nuestras comunidades étnicas lideran, que nuestras comunidades étnicas sienten como propias, las tengo que vincular en el territorio. El comportamiento fiscal, información de subsuelos, ese gran componente de riesgo que hoy me reorienta el crecimiento, las densidades, la obligatoriedad que tengo de incorporar el concepto de riesgo desde instrumentos de ordenamiento.
temas de infraestructura, parques, y de aquí en adelante, en general, toda aquella información que describe y retroalimente el territorio. Todo esto enmarcado en la interoperabilidad. El reto, un gran cambio institucional, personal, cultural y generacional. La gradualidad del territorio. Esperamos que en el 2025 tengamos el país 100% actualizado. Es decir, que al 2025 ya todas las decisiones, los reportes, los análisis y los impactos y el monitoreo de escenarios a través de políticas públicas se haga teniendo como referencia información predial actualizada. La gradualidad es que año a año lo vamos acumulando, en donde tenemos un punto de partida 2019, en donde tan solo el 2.3 del territorio estaba actualizado. Esperábamos para el año 2020 llegar a un 20%, para el 2021 un 35% y el 2022 un 60%. Esos retos frente a los cubrimientos y a la actualización del territorio solo se logran con estos pilares, en donde desde los sistemas de información, herramientas digitales y la regulación, yo puedo armar todas unas bases conceptuales, operativas, técnicas y de funcionamiento que me permitan implementar esa política en debida forma. Hoy hablamos de un número único. El NUPRE, ese número único que cuando un predio tenga ya un NUPRE es porque se garantiza que tiene información articulada, conciliada y coincidente entre la base catastral y la base registral. Estamos hablando de convenios con la Registraduría Nacional para efectos de trámites, registros, vinculación de propietarios o de poseedores a partir de los datos de las bases de ciudadanos a nivel nacional. Necesitamos hablar de servicios web, necesitamos hablar el mismo lenguaje, cómo marcamos los archivos, la información, la semántica de los datos gráficos y alfanuméricos, lo cual adoptamos a través del modelo LADM Colombia. Y adoptamos ya la única identificación, tanto el mismo número, la misma cédula, el mismo NIT predial, tenerlo tanto en la base catastral como en la registral. Herramientas, módulos digitales de interoperación, módulo de habilitación para gestores catastrales, herramientas ya para la generación de insumos catastrales en ese modelo LADM Colombia y el desarrollo funcional para empezar a entregar números prediales ya conciliados a partir de la comparación de bases catastrales y registrales. La regulación, ya la hemos mencionado, decreto 148 del 2020, procesos, procedimientos, definiciones, roles, obligaciones y estándares de la gestión catastral. Resolución 388 del 2020, especificaciones técnicas. Resolución 499, modelo LADM. Resolución 471, especificaciones de los insumos cartográficos. Resolución 789, criterios básicos, uniformes y lineamientos para garantizar la debida atención a nuestros ciudadanos. Y la resolución conjunta 1101, en donde se plantean los procedimientos asociados a cabida y linderos. Toda esta puesta en marcha de las operaciones de gestión catastral históricamente más grande de los últimos 30 años, no lo podemos lograr sin recursos. El esfuerzo es inmenso con relación a la identificación de las fuentes de financiación que completen esta gran operación. Es así como tenemos ya costos. Se logran una optimización en la estructura de costos. Se tiene posibilidad de que los municipios accedan a través de recursos de regalías con el denominado proyecto tipo para la actualización con enfoque multipropósito. Se destinaron recursos de empréstitos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se tiene priorizado atender como mínimo 79 municipios. Recursos de donación de recursos no reembolsables del Reino Unido, en donde se va a atender aproximadamente 23 municipios que presentan un alto grado de deforestación y se necesita tener información predial para implementar políticas que frenen este fenómeno. De manera permanente se garantiza la información y difusión, tanto en redes sociales como atenciones, asistencia técnica, talleres y capacitaciones a todos los nuevos actores vinculados a la gestión catastral. Y el relacionamiento que viene de una participación activa del Departamento Nacional de Planeación, de la misma Superintendencia de Notaría y Registro, no solo adquiriendo el rol
de administrador de esa base registral, sino también en su rol de inspección, vigilancia y control a los nuevos gestores y operadores catastrales que nos plantea el Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo que hemos hablado en términos de normas, normograma jurídico y actores nos permite generar un sistema que de manera articulada va a llevar y va a permitir la política de catastro, que se avance en la política de catastro. Nosotros solos no hubiéramos podido, y es así como se vinculan nuevos gestores. Hoy estamos acumulando 27 gestores. Incluye desde los catastros descentralizados, delegados, hasta la Agencia Nacional de Tierras, hasta los esquemas asociativos de territorios, los mismos municipios y los departamentos, quienes van a liderar en los municipios que así les correspondan la prestación del servicio público, y le vamos a apuntar a la actualización de los territorios para tener información vigente actualizada en los componentes físico, jurídico y económico. Ese gran sistema nos ha permitido empezar a armar, a fortalecer, a estandarizar y a poner en marcha diferentes líneas de acción, con diferentes ejes también que llevan a que todo el sistema entre en funcionamiento. Desde lo institucional, la gobernanza institucional, todo el fortalecimiento que se debe dar al IGAC en su rol de autoridad catastral, regulador y gestor también por excepción en aquellos municipios en donde no hay un gestor habilitado. De esta forma se va a permitir que se cuente con información interrelacionada, que se pueda tener todo un inventario del estado actual del patrimonio público, también del privado, contar con información que permite y facilite diseñar, implementar, monitorear, mejorar y retroalimentar todo tipo de políticas públicas asociadas con gestión predial. Y sin duda va a impactar todo el servicio registral para que sea aún más eficiente, ágil y transparente. Nuestra base normativa, Decreto 148 del 2020. En ese mismo eje de gobernanza institucional, una segunda línea de acción corresponde a la competencia en la gestión y operación y corresponde a la habilitación de esos nuevos gestores catastrales. Requisitos contenidos. Decreto 1983 del 2019 establece las condiciones para habilitar el procedimiento. Requisitos cuando se inicia la prestación del servicio público, cómo se contrata un gestor, los requisitos para que deben cumplir un operador, la contratación entre operadores catastrales y habla ya del régimen de infracciones y sanciones articulado con la Ley 1955 del 2019, Ley de Plan Nacional de Desarrollo. En nuestro plan teníamos a habilitar 21 gestores, hoy ya llevamos 27 gestores. Ellos ya lideran de manera directa la gestión catastral en 248 municipios y estamos con nueva presencia en territorio, movilizando aproximadamente 9.9 millones de hectáreas, actualizando 9.9 millones de hectáreas. Recuerde que esta nueva prestación de servicio público para los territorios, para ustedes que tienen vínculos, que tienen presencia o tienen que hacer consultas a nivel nacional, hoy se van a encontrar frente a estas tres opciones. Que los municipios hayan optado o por habilitarse como gestores catastrales en calidad de ente territorial, asume la prestación directa de servicio y se responsabiliza de todos los procesos catastrales. Él también se responsabiliza de atender todos los saldos, todas las radicaciones y es sujeto de inspección, vigilancia y control. Esta prestación del servicio municipio en calidad de gestor catastral habilitado lo puede ejercer de manera directa o ejercer a través de operadores catastrales. El municipio también puede tener que hoy diga voy a contratar a otro gestor y tiene la opción de un contrato interadministrativo con otro gestor que esté habilitado, de los 27 que hoy ya acumulamos, incluidos catastros descentralizados, catastros delegados, los diferentes esquemas asociativos de territorios, que son especialmente áreas metropolitanas, pero también asociaciones de municipios que hoy ya son gestores catastrales, o contratar incluso a otro municipio que por cercanía, por colindancia y por conocimiento de las dinámicas territoriales lo vea conveniente que sea su gestor catastral. La tercera opción es que continúen con nosotros, con el IGAC, en calidad de gestor catastral por excepción en aquellos territorios en donde no se tiene otro gestor. Y así activamos
todas las líneas de trabajo, como les digo, hoy en gestión 9.9 millones de hectáreas. En relación a la identificación de los nuevos actores, tanto los nuevos gestores catastrales, tanto en listados, actos, municipios, pero también en el territorio, qué territorios, qué municipios están administrando, lo pueden ustedes consultar en nuestra página web www.igac.gov.co en el micrositio Catastro Multipropósito. Y allí van a poder ver las características de esos nuevos gestores y los datos de contacto del nuevo gestor. El nuevo gestor entra a liderar y a responder completamente por la prestación del servicio público en esos nuevos municipios. Un segundo eje le apunta en la política de catastro a mejorar la disponibilidad y calidad de los insumos necesarios para toda la información catastral. Entonces empezamos con todo el tema de mejorar la disponibilidad, la calidad y la optimización de información que es punto de partida, red geodésica, estaciones de red geodésica, el tema de cartografía y la interoperación, análisis de bases registrales. Y es así como se realiza la articulación interinstitucional con el Consejo Superior de Administración para el ordenamiento del suelo rural. Se hace énfasis en el rural. Se definen allí cómo se va a manejar la información, se garantiza y se buscan los mejores canales para que se disponga de esa información en debida forma y como también se establece la obligatoriedad, la interoperación, en donde todos los ministerios, fuerza pública, departamentos administrativos que generen información de tipo predial, la deben suministrar como parte de insumos para retroalimentar la política de catastro. En ese mismo eje se establece la Directiva Presidencial número 10, en donde nosotros en calidad nosotros generamos y administramos el banco de imágenes y toda la información de tipo de territorios, tomas satelitales, fotografías aéreas, deberán ser suministradas por la entidad que lo genere para generar ese repositorio de datos que puedan retroalimentar de debida forma los territorios, ya sea para análisis multitemporales, cambios a través del tiempo, o incluso que puedan ser tenidas como insumos para optimizar los recursos. La disponibilidad de los insumos también lleva una línea de acción que va direccionada a establecer los lineamientos y las especificaciones que hoy debemos cumplir ya todos los nuevos gestores, todos los gestores catastrales. En la resolución 471 del 2020, ustedes van a poder encontrar el gestor catastral, incluso también de obligatorio cumplimiento en el caso de los operadores, las especificaciones técnicas que debe darse cumplimiento en toda la cartografía, esas bases de datos gráficas que se generan de tipo predial. Define, permite el uso de plataformas, diferentes tecnologías, habla de la única proyección cartográfica, cómo se evalúan esos productos finales, los productos finales que se entienden final en cartografía y se habla de la posibilidad de la innovación, la modernización a través del cumplimiento de normas internacionales. En nuestro segundo eje también la línea de acción es definir la caracterización de los productos catastrales. Resolución 388. Como entre todos los nuevos actores debemos tener condiciones similares de esos productos catastrales, como es la inscripción del catastro. ¿Cómo inscribo la informalidad? Hoy día debo inscribir la informalidad. Debo inscribir quiénes son en la base catastral propietarios, poseedores u ocupantes. O incluso si no lo logro identificar, puedo marcar los predios como los denominados vacantes catastrales. Los marco y los identifico. Me permite la gestión catastral tomar captura de y elaborar actas de colindancia para los casos que así lo permitan. Me define cómo es el tema de la descripción en tema de exactitud y escalas a nivel posicional. Ratifica, me gusta mucho esa palabra, la semántica de los datos. Cómo debemos incorporar los datos que se generan. Especifica los insumos cartográficos, la obligatoriedad de la interrelación y en general todos los productos que se asocian a la gestión catastral. Un tercer eje en la implementación es la integración de los sistemas. Hablamos del número predial, del único número predial, en donde se identifica la cédula de un inmueble, que debe ser el mismo identificador, tanto para bases catastrales como para bases registrales. Habla de cómo se debe construir la arquitectura de los datos,
para poder hacer una debida interrelación catastro-registro, con la cual va a ser el punto de partida para gestores catastrales y para operadores en el caso que así lo requieran. En temas conceptuales, esa integración de datos va a estar enmarcada en políticas de manejo de tecnologías de información, debe dar cumplimiento a todo el marco legal y jurídico, se debe garantizar de manera permanente la seguridad de la información, se debe generar todas las articulaciones que enmarcadas en estos grandes lineamientos pueda permitir la presentación, la articulación entre servicios, la generación de servicios y la consulta de datos maestros tanto para reportes como para interoperabilidad, para que la información pueda ser empleada por aquellos tomadores de decisión o análisis del territorio. Se definen también en el manejo de la información los protocolos o estándares de la información y entonces se adopta ese modelo de datos en donde dice cómo debemos hacer la toma de información, la salvaguarda de la información, de datos que nos genera el territorio, datos gráficos, cartografía, predios, configuración, distribución, colindancias, forma, relieve, topografía, pero datos alfanuméricos, letras y números que van a retroalimentar esa configuración física. La única forma de que podamos estar hablando de un único sistema, de una interoperabilidad, de que independiente de qué gestor ejecute los productos catastrales, es que tengamos unos lineamientos y una plataforma de relacionamiento y de lenguaje estandarizada. Ese es el modelo de la ADM Colombia. En el manejo de la información debemos garantizar esa articulación con información. Entonces hablamos de la infraestructura de datos, en donde todos debemos estar hablando también una manera de integrar la información que pueda permitir generar un mejor valor en la descripción de los territorios y debemos estar hablando de una infraestructura en donde la interoperabilidad se facilite porque todos estamos hablando el mismo lenguaje. Aquí empezamos también a generar cultura del catastro. ¿Cómo empiezo a hacer difusión de que esta información y donde la mayoría de nosotros crecimos en una cultura del catastro asociada únicamente a lo fiscal? El catastro lo relacionan únicamente con el cobro de un impuesto. Entonces, la única forma es que de manera permanente se planteen escenarios de divulgación, capacitación, sensibilización y se facilite el acceso en línea a toda esa información, para lo cual desde nuestra página permanentemente estamos en noticias, en redes sociales dando información. Ustedes se dan cuenta, semanalmente tenemos mapas de la semana con información que va a describir el territorio y empieza a fortalecer esa nueva cultura del catastro. Los recursos y tecnología para mantener, para acopiar toda la información. Entonces es implementar toda aquella tecnología e innovación que permita identificar de la mejor manera los cambios que tienen todos los territorios. Ningún territorio es estático, todos los territorios son dinámicos. Entonces debemos establecer cuáles son las condiciones o las formas, las maneras y los procesos para que podamos tener uso de fuentes secundarias de información. Otras entidades, otros procesos generan información que las podamos formar parte del diagnóstico o del diseño de la distribución y descripción predial. Debemos obtener procesamiento de imágenes, cómo podemos hacer uso de información de tipo colaborativo, y también empezar a implementar las nuevas tecnologías para incorporación de información a partir de los grandes volúmenes que va a implicar el empezar a cargar todas las diferentes fuentes no parcelarias en los territorios. Para el reconocimiento predial, implementamos no solamente ya métodos de tipo directo, sino que hoy ya se permiten métodos indirectos, participativos y colaborativos, con los cuales voy a tener la posibilidad de identificar fuentes alternativas de información, fuentes que retroalimenten la información, fuentes que validen o se vuelvan espejo de la información para validar, para tener la calidad y el soporte de las dinámicas que nos marcan hoy los territorios. Y para métodos de valoración catastral, hoy me permiten la implementación de esos modelos econométricos, métodos de valoración masiva que describan de la manera más coherente el mercado inmobiliario y
obliga a que la única forma es empezar a tener repositorios de datos, con lo cual es obligatorio tener el observatorio inmobiliario. La base de todos estos avances en política catastral se plantean en una línea de tiempo como un gran proyecto, un proyecto que se planea, un proyecto que se diseña, se implementa, retroalimenta el territorio y es dinámico. Parte de una caracterización de qué es lo que hay para cada uno de los territorios, insumos cartográficos, qué cartografía tenemos disponible. ¿Se acuerdan que hablábamos de la Directiva Presidencial número 10? Algunos que generan insumos que pueden retroalimentar la actividad cartográfica, aquí es en donde empiezo a identificarlos para mejorar los recursos. Tengo que identificar las fuentes de secundarias de información. Las lonjas me pueden dar información, las cámaras de comercio también al identificar a sus agremiados con usos comerciales. Fuentes de información secundaria, por ejemplo, de procesos masivos de adquisiciones prediales, lo vemos en un país que se está construyendo, en un país que está generando un gran desarrollo vial. La gestión predial, el componente predial genera información que es clave y me puede retroalimentar la información. Todos los procesos de restitución me van a retroalimentar la dinámica, el cambio, la nueva caracterización. Los procesos de saneamiento de territorios étnicos me van a retroalimentar. Debo identificar en general todas esas fuentes de información para poder planear un proceso ya de puesta en marcha, en donde defino cómo van a ser mis unidades de intervención, cómo las voy a intervenir de manera directa, indirecta y, por qué no transversal, colaborativa y participativa. Socializo con mis actores claves, actores institucionales claves en el territorio. Empiezo con el procesamiento de insumos, de los que he venido identificando. Identifico líderes o esos actores principales en el territorio que me van a facilitar mis diferentes procesos con los ciudadanos y empiezo todo el tema de reconocimiento. Como les digo, si lo voy a hacer directo o indirecto o participativo. Aquí es clave. Ya he venido pasando de lo puntual a lo general. Aquí masivamente la comunidad debe saber qué es lo que estoy haciendo, para qué necesito tomar información y cómo la toma de información veraz va a disminuir todo ese tema de conflictividad asociados a las diferencias prediales, a las diferencias físicas, a las diferencias o a los pleitos que hay desde la tenencia, que lo va a poder mapear. No lo clarifica ni soluciona. La inscripción en catastro sigue teniendo esa misma limitación. No constituye título de propiedad ni sanea los vicios que ésta pueda llegar a tener. Y también me va a describir una realidad económica que vaya acorde con el comportamiento real de los predios. Esta generación de los métodos del valor catastral, puedo tener, como les digo, métodos masivos, aplico métodos econométricos de manera transversal. Aquí ya empiezo a generar y he generado en toda esta implementación todo el tema de control calidad. Socializo mis resultados y en la socialización de resultados hago entrega de las cabidas y linderos que en el marco de mi reconocimiento en la actualización o formación de los municipios puedo generar y tienen un impacto en las bases registrales. Esa la van a ver ustedes en un módulo 3 y en detalle. También en esta línea de capacitación en catastro. Y también, como tengo información general, entonces debo suministrarla que vaya a retroalimentar el Sistema Nacional Catastral. Ya no tengo problema porque independiente de quien la haya tomado, de qué gestor catastral esté liderando la gestión, estamos hablando de las mismas características, entonces el reporte es mucho más fácil. Un cuarto eje es todo el tema de los recursos, el tema de financiación, ya lo hemos visto inicialmente, financiación asociada a fortalecimiento institucional a los nuevos retos que implica el cambio en la gestión catastral. Recursos que se necesitan para lograr implementar y fortalecer todo el tema de innovación y tecnología. Y sin duda, pues para empezar con ese punto de partida general. Insumos de tipo geodésico, redensificación geodésica, estaciones, malla. Generación de cartografía como punto de partida en la descripción de los territorios. Cartografía que no puede ser superior a 3 años. Y ya el costo mismo asociado al levantamiento catastral.
En la estructura que hoy tenemos de nuestros 1.122 municipios en términos de financiación, 141 ya están financiados con presupuesto general de la Nación, como les decía, con recursos de créditos, de donaciones, cooperación, y de estos 141, 81 son los PEDET, que imagino que ustedes están muy familiarizados con esos municipios, que forman parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial, de los 170 municipios. De esos municipios, nuestras fuentes de financiación principales son crédito, Banco Mundial, BID, donación, Reino Unido, recursos propios del IGAC, recursos propios de la ANT, recursos también de cooperación con nuestro cooperante USAID, recursos de donación también biocarbono y los recursos también de donación para un municipio de Agencia Francesa de Desarrollo. Este es el avance en la identificación y búsqueda de alternativas desde la financiación. Ya hablábamos de regalías también, como otras fuentes de información. Regalías, proyecto tipo. Los municipios que quieran empezar a buscar información en la página del DNP pueden encontrar proyecto tipo catastro multipropósito, y es una herramienta que les va a disminuir los tiempos de estructuración y van a poder acceder al sistema general de regalías. Ya se tiene la línea de crédito con Findeter, una línea especializada para el catastro. Los créditos de los cuales ya hablamos, que se focalizaron con 79 municipios, y las donaciones que se han focalizado con otros municipios. El quinto y último eje es la implementación del catastro en la totalidad del territorio, en donde lo que buscamos es empezar a acercar, a optimizar y a garantizar y facilitar esa comunicación y esa consulta con los ciudadanos. Estamos ya en módulo de solicitud de insumos catastrales y registrales, y ya hoy estamos hablando de generación también de insumos catastrales bajo un sistema nacional de catastro, en donde todos hablamos las mismas condiciones. El avance no se puede tener sin unas bases conceptuales, técnicas y definidas, y es así como nuestra línea orientadora está consolidada en el decreto 148 del 2020. Habla de las definiciones desde el enfoque multipropósito, define estos procesos catastrales y los procedimientos que tienen un cambio del catastro tradicional. Habla del barrido predial masivo, la interrelación catastro-registro, la incorporación de la informalidad. El catastro hoy con enfoque multipropósito debe incorporar, identificar qué predio está en condición de propietario, qué predio presenta una condición de poseedor, cuáles son las características de esa matriz, qué predios o qué personas están ocupando, están haciendo actos de señor y dueño sobre predios bajo un rol de ocupante, ya sea porque sean bienes fiscales o porque sean bienes baldíos, o incluso qué predios de hoy no se tiene ningún tipo de información y son vacantes de tipo catastral. Se debe garantizar la interoperabilidad, ofrecer servicios digitales, garantizar la innovación y mejora continua y el mantenimiento permanente. Estos ejes orientadores de los procedimientos del enfoque multipropósito no es otra cosa que pusieron en blanco y negro cómo se describe un territorio dinámico, cómo la gestión catastral no es finita, no se acaba con la sola actualización, sino que es el punto de partida para empezar a analizar los territorios de manera integral, de manera alternativa, de manera que se reconozcan los cambios que los podemos ver a diario. Los métodos de intervención de los que ya hablamos: directos, voy a campo, tomo información, mido, pregunto, consulto. Los métodos indirectos es que puedo usar inteligencia artificial, análisis multitemporal, cambio de coberturas, análisis a través de diferentes fuentes de información o insumos, o obtengo información de otras entidades que he validado en debida forma. Y los métodos colaborativos, a través de la implementación de metodologías que me permitan conversar con el ciudadano, retroalimentar, que me retroalimenten las dinámicas de los territorios, que me muestren información. Muchas de nuestras comunidades reciben los títulos de propiedad y los guardan, no los tienen actualizados. No se ha hecho en debida forma la interrelación o la actualización de bases registrales que retroalimenten la catastral o viceversa. Entonces, el método colaborativo es una herramienta de vital importancia, los cuales articulados voy a poder retroalimentar y construir y actualizar todos mis territorios.
No hay una fórmula mágica que nos diga cuál es el porcentaje ideal para implementar uno u otros métodos, pero lo que sí sabemos es que una debida articulación de ellos va a optimizar tiempos, va a mejorar y garantizar la calidad de la información y nos va a garantizar que esos territorios se describan como son y presenten una realidad de manera integral. Todo el tema de sistemas digitales, hoy estamos hablando de la integración de registros administrativos, la base, la información, si no la tengo organizada en un repositorio, empieza a perder vigencia y empieza a perder validez. En términos inmobiliarios, el mejor repositorio es el observatorio, en donde a través del tiempo me define no solo el comportamiento, cambios de tipo de inmueble, sino valores, aumentos, disminuciones, qué hitos me empiezan a marcar a mí algunos impactos que me generan unos mayores valores o incluso impactos que me generan de manera negativa una pérdida de valor. En detalle de los temas que más les pueden llamar a ustedes la atención y que es de lo más novedoso que tiene este nuevo decreto que es opera la nueva gestión catastral, tendríamos cómo incorporo la informalidad. Ya les describía, incorporo posesiones y ocupaciones. Recuerden esto, siempre la información catastral debe ser el resultado de los procesos catastrales, formación, actualización o conservación, y así se generará su inscripción en una base de datos. Así como, por ejemplo, en Cumaribo, municipio más grande de Colombia, que se completó el año pasado, que se actualizó el año pasado, ya describe estas caracterizaciones. Antes encontrabas propietario, terreno o mejora, pero hoy ya en el rol de la informalidad, ¿dónde hay posesiones, dónde hay ocupaciones? Los resultados me van a mapear o intervenciones puntuales o intervenciones masivas. Debo incorporar las capas no parcelarias, las vimos al principio, los que generan información, cómo retroalimento mi base, cómo les entrego información, para no olvidar que la información en territorio la debo enfocar desde una perspectiva de derechos. ¿A qué tengo derechos? ¿Qué restricciones tengo en ese mismo territorio y qué responsabilidades me genera la vinculación con el territorio? La integración con el registro, o ya es unificar con esa identificación, con ese número de cédula predial, con ese número de cédula de un inmueble que me va a garantizar que con ese mismo número puedo hacer consultas tanto en registro como en catastro y sé que estoy hablando de un único predio. En términos de predios objeto de despojo o de abandono, hay una claridad y es que en el rol del gestor catastral no podrá hacer ajustes de cabidas y linderos, no podrá hacer modificaciones hasta tanto no se aclare la situación a nivel de jerarquía del trámite del registro de tierras despojadas o del proceso que lleven en el marco de la restitución de tierras. Un tema de interés para la gestión judicial desde la gestión catastral es todo el proceso, la actualización, la nueva normatización que se dio en la resolución con la actualización masiva de linderos o la rectificación. La puedo hacer de manera masiva o puntual resultado de un proceso de actualización o puntual resultado de un proceso de conservación. Actualizo masivamente un territorio físico, jurídico y económico. Conservo puntualmente algunos predios y lo que conservo es que hago las denominadas mutaciones. Incorporo en la base los cambios que se den en los predios, ya sea físicos, jurídicos o económicos. El decreto 148 habla de la importancia de actualizar esos linderos y también ya la resolución conjunta, un documento de permanente consulta para ustedes, para la gestión judicial, para todo el tema predial, resolución conjunta 1101 del IGAC y la 11344 de la Superintendencia de Notario y Registro del 2020. Lo que busca es definir cómo se diseña, cómo se elabora la actualización de linderos, cómo se rectifican, ya sea área, cómo se rectifica linderos, cómo se incluye el área. Muchos de nuestros folios dice área no consta, cómo incluyo de manera puntual o masiva esa área, cómo lo actualizo o cómo rectifico. Toda esta información realizada en debida forma es información que lo hace el gestor catastral como líder de la gestión catastral en el municipio, pero tiene hoy un efecto registral. Es el mismo quien remite la información.
y lo que buscamos es actualizar o rectificar o actualizar de manera masiva. Las diferencias que siempre van a tener es que esta actualización del lindero siempre, por lo general, hay diferencias entre la descripción que se viene en la tradición de un inmueble con lo que hoy físicamente se tiene. El detalle de esta resolución les va a dar como para ese gestor cómo se hace un proceso de actualización, cómo empiezo a vincular ese acto administrativo y cómo lo relaciono con la identificación física del mismo. Este tipo de diferencias son las que vamos a ajustar en linderos, partiendo de unos principios mínimos. Yo puedo ajustar cabida de linderos cuando mis linderos son arcifinios. Arcifinios es cuando son accidentes geográficos o son no verificables en terreno. Muchos de nuestros linderos son por el norte con José Gómez, por el sur con Herederos, por el oriente con Estela y por el occidente con Vía. Entonces no son verificables en terreno porque las personas no son ya verificables en terreno, aunque pueda hacer una revisión de tradición. Cuando también hay una variación respecto a lo consignado en los títulos de propiedad, algunos de ellos cuando están expresados especialmente en área, en medidas costumbristas, cuando nos dicen una fanegada larga, algunos dicen en distancias, tabaco y medio, porque son medidas costumbristas. Cuando la descripción es vaga o insuficiente, sobre todo cuando es con personas. Cuando aún que estando definidos técnicamente, pero hay algún tipo de sobreposición o conflicto. Yo puedo estar hablando de un predio de 6x12, pero identifico que hay un conflicto, entonces tengo que recurrir al proceso de rectificación de linderos. Cuando los linderos no me determinan y no son verificables o se han ido cambiando a través del tiempo, generalmente cuando se hacen ventas parciales, cuando se hacen segregaciones, cuando incluso son objeto de pertenencias, entonces hoy el predio inicial está completamente cambiado porque ha tenido diferentes actos a través del tiempo. Y en general cuando se presentan algunos linderos contenidos y que no son verificables. ¿Cuándo no aplica? No aplica cuando sobre aquellos linderos del bien inmueble que no presentan discrepancia entre algunos. No hay diferencia, pero él me dice que es que los amplié. Le dicen, no es por acá, no es por vía administrativa. Cuando no logre un pleno acuerdo, identifique una sobreposición, un conflicto, pero no logre el acuerdo entre las partes, entonces, de manera general, tengo que enviarlos a un proceso judicial, deslinde y amojonamiento. Es un juez quien define esa configuración. No procede cuando los predios son baldíos, cuando mis colindantes son baldíos o cuando yo estoy con un baldío, dentro de un baldío, tengo la condición de ocupante, no puedo generar rectificación. Cuando el predio está siendo objeto de atención en el marco de restitución de tierras, no puedo atenderlo por vía administrativa, este ajuste de área. Y cuando intervienen bienes de uso público, o sea, porque los estoy ajustando o porque son colindantes, entonces debo dar prioridad a ese lindero de bien de uso público porque parto de información de ese responsable. Otro tema que llama la atención y es de vital importancia son los denominados rangos de tolerancia. La resolución de cabida y linderos ya incluyó los rangos de tolerancia que nuestro país no los tenía. Y en esa resolución ustedes van a poder ver estos porcentajes y es en donde se describe y se define que es probable que haya una diferencia entre la información que se levante por métodos de tipo catastral con la información que se venía realizando a través de la tradición o a partir de cuando el inmueble nace a la vida jurídica. Y se establecieron estos porcentajes o los denominados rangos de tolerancia. Este es bien innovador, no lo tenía, nuestro país no lo tenía, y entonces es información clave que ustedes la pueden encontrar en nuestra resolución 1101 de actualización de cabida y linderos. Hasta aquí les hice la presentación de casi Catastro 1 y Catastro 2. El objetivo era volver ese tema importante, volver ese tema de conversación frente al catastro, presentar las limitaciones que la información de catastro tiene. El catastro no constituye título de propiedad, no sanea los vicios que ésta pueda llegar a tener.
Esperamos que con este brochazo, con esta presentación general, tanto de avance, de características, de los nuevos retos de la gestión catastral, empecemos a entender que todos nosotros formamos parte de este reto transformacional, en donde es empezar a cambiar esa cultura del catastro de tipo fiscal a una cultura del catastro de tipo innovador, de tipo útil, para mejorar la toma de decisiones en los territorios. Esperamos que todo lo que les presentamos aquí de manera general, que lo pueden consultar de manera permanente en todos nuestros canales de información, pueda ser tomado como punto de partida para que entiendan que la información catastral es un excelente punto de partida para empezar a ver los territorios de otra forma, para monitorear el comportamiento de los territorios, para facilitar la toma de decisiones en materia de política pública, especialmente en los territorios. Y esperamos también que sea lo suficientemente ilustrativo para motivar o incentivarlos de que ustedes son actores claves y que la única forma es que entre todos formemos parte de este sistema que, enmarcados en una sinergia, podamos llevar a cabo el reto transformacional de la nueva gestión catastral. Esta es la primera conversación de otras charlas desde el catastro, entonces espero que haya sido lo suficientemente ilustrativa. Doctora Mónica, muchísimas gracias. Ingeniera Luz Dari, gracias por esta explicación y vamos al fragmento de preguntas de las que tenemos más relevantes aquí en el chat. La primera, ingeniera, ¿en qué se diferencia el catastro tradicional del actual? Bueno, de las principales diferencias que se tiene con el catastro es relacionado con la toma de información. Hoy este nuevo catastro nos permite implementar métodos, no solo los directos, no solo el reconocimiento, sino indirectos, participativos y colaborativos. Nos invita y nos obliga a incorporar la descripción del fenómeno de la informalidad, poseedores, ocupantes. Nos permite usar otro tipo de tecnologías, inteligencia artificial e innovación para tomar la información. Y permite también tener información de otras fuentes secundarias que puedan retroalimentar la descripción de los territorios. Estas son de las grandes diferencias que tiene el catastro. Siguiente pregunta. ¿Por qué el catastro es una herramienta de tipo gerencial de gran ayuda en los territorios? Sin duda, poder contar con información de una fotografía, una radiografía, un blanco y negro, de cómo están conformados nuestros territorios desde lo físico, desde lo jurídico y en lo económico, va a facilitar la toma de decisiones. ¿A dónde enfoco mis recursos? ¿A dónde priorizo o a dónde georreferencio o priorizo en territorio mis políticas públicas? Es el punto de partida, para algunos casos incluso los métodos probatorios, pero es el punto de partida para la implementación de procesos de regularización, ya sea puntual, cuando he identificado esos poseedores o ocupantes de manera puntual, pero también masivo, cuando lo que me refleja mi territorio es que de manera conglomerada presento esas diferencias. Y la información catastral, al tenerla y al retroalimentarla con otras bases de datos, me va a describir las realidades de mis territorios y facilita la toma de decisiones. Última pregunta, ingeniera Luz Dari. ¿Qué retos impone para las administraciones públicas y tomadores de decisiones el contar con información predial actualizada? El principal reto es un reto histórico y coyuntural al que los invitamos a formar parte, y es que hoy los municipios, los departamentos, los esquemas asociados de territorios, los mismos, algunas entidades públicas del orden nacional pueden ser gestores catastrales y lideran directamente la administración de su servicio catastral. Pueden administrar su propio catastro, se dan prioridad. Entonces, de esta forma pueden tener una actualización mucho más rápida y eficiente. El reto es a que formen parte de estas nuevas alternativas, opten por estas nuevas alternativas que les dan la política de catastro y puedan garantizar que van a optimizar recursos físicos y tecnológicos para tener información predial actualizada. El cambio es histórico. Hoy estamos frente a un servicio público que nos obliga a ser eficientes, a ser innovadores y a ser pulcros
completamente pulcros y mantener de manera transversal la calidad de la información. El reto es medírsele a liderar y a formar parte de esta gran puesta a nivel nacional, que es empezar a crecer en la cultura del catastro. Un agradecimiento especial a la ingeniera Luzdari León Sánchez por su excelente explicación acerca de la importancia del catastro con un enfoque multipropósito que facilita el diseño e implementación de políticas públicas asociadas a la debida atención y prevención de riesgos y desastres, generando así la constitución de la línea base para el diseño e implementación de estrategias masivas para la formalización, regularización o legalización de la propiedad. Tal y como lo dijo en esta conferencia, doctora, el cambio de tipo fiscal a tipo innovador y útil. Muchísimas gracias, ingeniera Luzdari, y pues vamos a tener una serie más de este ciclo de catastro. Mil gracias. Muchas gracias. A los servidores. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, ingeniera, nuestros agradecimientos. Un feliz resto de día para todos.